Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Ingrid? Profe, yo le puedo hacer una pregunta Vaya distinta. preguntando. Señora, señor. Pregunte. Profe, qué pena hacerle esta pregunta. Es que, de pura casualidad, por ejemplo, que su merced es docente de la Universidad Central. Quisiera, es que un amigo está interesado en estudiar allá, pero yo le dije que le iba a averiguar. Una ¿Quién? pregunta, profe. ¿Allá dictan ciencia política? No, solo derecho. ¿Solo derecho? Bueno, Ni tampoco economía. Economía sí, muy buena. Tiene acreditación de alta calidad. Ah, ok, gracias, profe. Muy amable. Bueno. Evi, Emi ¿cómo se ve tan estás? tierna. buenas noches. Bien, sí, señor. Hola, Ingrid y compañeros. Buenas noches. Hola, Evi. Bueno, vamos a esperar un minutico aquí y comenzamos. ¿Ya empezaron parciales con los otros salones? Sí, señor. Sí, Ya otros señor. profesores ya han hecho parciales y todo. ¿Y cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, sí, señor. Ah, bueno. A ver. Collazos y Gutiérrez son de este curso. Bueno. Entonces vamos a comenzar con la frase que he seleccionado para compartir con ustedes. Vamos a ver si me funciona esto. Aquí está. ¿La están viendo? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Esta vez la frase que he seleccionado dice: la clave de la vida no consiste en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que nos tocan. Es una frase de Billing y a mí me parece que es muy interesante porque enfrenta o le da soluciones a varios problemas. Es que a mí me falta, es que si yo tuviera, es que si hubiera sido, no. La expectativa de tener las mejores cartas, de tener buenas cartas, es válida, pero no siempre se cumple. En la vida se presentan circunstancias, alternativas, cambios, ¿cierto? Entonces, no se trata de quedarse esperando o quedarse reclamando las mejores cartas, sino de saber jugar bien las que nos tocan. Y eso significa saber que nuestras limitaciones, primero, ser conscientes ya es un logro, y ese nos induce a buscar superarnos, ¿cierto? Entonces, la clave de la vida no consiste en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que nos tocan.
Y ese es un factor que a mí me parece es importante, cuáles son mis competencias, mis habilidades, mis debilidades, cómo me fortalezco. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora, como tuve oportunidad de decirles, hoy íbamos a tocar dos, una y alguna referencia a una institución política en particular. Estuvimos analizando las instituciones sociales, sus características, sus funciones, su clasificación. Luego nos detuvimos un momento en una institución, en una clase de instituciones sociales que nos es particularmente interesante, que son las instituciones políticas. Y de esas instituciones políticas escogimos particularmente el Estado, que es una institución política, probablemente la institución política más importante. Y la intención era comprender la complejidad de esa organización, ¿cierto? Cómo la percepción de una crítica muy inmediata, sin comprender esa estructura, esas funciones, esa evolución, esas expectativas, pues es muy complicada, ¿cierto? Y a veces conduce a conclusiones equivocadas. Si yo quisiera ser cínico, les pondría el presente como al desintegrarse la Unión Soviética, no le dimos paso a una sociedad comunista, sino a muchos estados. Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Letonia, Estonia, Lituania, estados. Y algunos como Chechenia dijeron, yo también quiero ser estado, y le dijeron, no, usted no. Y pues Chechenia no lo logró, pero hizo un esfuerzo por tratar de configurarse como un estado con los elementos que conocemos, población, territorio y soberanía. Y le fracasó el tema de la soberanía, porque tenía su población, su territorio, pero la independencia y la autonomía le faltaron para configurarse como esa institución política. La última de las instituciones políticas que revisaremos, y con eso vamos cerrando los conceptos que constituyen como la trama de nuestras reflexiones, son los partidos políticos. Y lo digo porque cuando estuvimos analizando el poder político, ustedes se dieron cuenta de que existen unas vías modernas de acceso al poder político, y esas vías modernas están caracterizadas por lo que llamamos los partidos políticos. Hoy, el canal pacífico, diríamos, de acceso al poder está marcado por la intervención, por la acción de los partidos políticos. Las personas aisladas pueden tener ideas, se las puede escuchar, pero si no tienen una infraestructura de comunicaciones, de propaganda, de contactos, etcétera, pues es muy difícil. Un partido político necesariamente es un grupo unificado hacia el objetivo de lograr el poder. No existen partidos políticos como obras de beneficencia, no. Si uno crea un partido político es porque aspira a llegar al poder, aunque en algunos casos se podría decir que unos partidos, como que se dice, nacen muertos, sin perspectiva, lo cual es muy relativo, porque creo que yo ya les había contado, y si no les cuento, cuando se fundó el Partido Verde en Alemania, el ministro Helmut Kohl dijo, los verdes llegarán al poder cuando los árboles voten. Y era
apreciación muy irónica, pero lo curioso es que en las siguientes elecciones el primer ministro Helmut Kohl las perdía. Y no diremos que las ganaron los verdes, pero los verdes sí entendieron de estrategia política, supieron hacer alianzas y en alianzas con otros partidos derrumbaron el partido de gobierno. De modo que las actuaciones políticas dependen de muchas circunstancias. Y me pareció interesante porque indirectamente ustedes de alguna forma estarán vinculados o vinculadas, interesados en algunos partidos o en movimientos políticos que se diferencian de los partidos en que son transitorios y son menos estructurados. Un partido tiene el líder, tiene la sede, tiene la doctrina, tiene los miembros, tiene los carnets, tiene los periódicos de difusión, mientras que los movimientos políticos son un poco más abiertos, un poco más circunstanciales, pero no por eso menos incidentes y menos peligrosos. Entonces decía que por favor Collazos y Gutiérrez vayan alistando las presentaciones que me enviaron. Yo les dije que por favor no enviaran, que las íbamos a mirar aquí, pero visto que las mandaron, vamos a revisarlas. Pero antes de eso, quiero colocar uno o dos videos que me parecen bien interesantes sobre el tema de los partidos políticos. Vamos a ver cómo está esto. Ajá. Ahí está. El primero. ¿Cómo funcionan los partidos políticos? Me avisan si están oyendo. Naciones estaban manejados por gente. ¿Están oyendo? La decadencia. Sí, sí, señor, le alcanzamos a escuchar. Ya no se escucha, profe. Maestro, es que ya no lo escuchamos. Sí, profesor, no podemos escuchar nada. Lo mismo. ¿Están viendo la imagen? Sí, profe, pero no se escucha. A ver. ¿Qué es lo que hay que darle aquí? Hay una opción cuando uno le va a empezar a compartir que dice como incluir audio de dispositivo. Fraude Ahí. electoral. Así que algunas agrupaciones de civiles formaron los partidos. Sí,
señor se escucha Su bien. objetivo principal era meter a la sociedad en la política para defender los intereses de la gente común. Entonces tenían partidos de trabajadores de fábricas, partidos de mujeres, partidos de antisemitas, etc. Pero los partidos de masas tenían un límite. Una vez que conseguían sus derechos y lograban sus objetivos, la gente de los partidos medio que se distraía con otras cosas. Esto fue aprovechado por la antigua élite y después de la Segunda Guerra Mundial aparecieron partidos catch-all o partidos con de todo. El objetivo de un partido catch-all es conseguir la mayor cantidad de votos. Como este partido no representa a un solo sector de la sociedad, la gente elegía figuras, personalidades y políticas en lugar de programas e ideologías específicas. El rol del partido político cambió. En lugar de meter a la sociedad civil en el Estado, estos nuevos partidos políticos empezaron a competir para ver quién interpreta mejor lo que la mayoría de la sociedad pide al Estado. Hoy en día no existen democracias sin partidos políticos. Entre otros derechos de los ciudadanos, un Estado debe asegurarse de que el sistema de partidos políticos no desaparezca y que sea competitivo. Para esto, se dedica parte del presupuesto estatal a sostener partidos con guita. Algunos países como Inglaterra o Irlanda dedican mayor parte del presupuesto en subvencionar partidos políticos que no son parte del gobierno. Otros, como la Argentina, pagan más recursos y dinero a los partidos con mayor cantidad de bancas en el gobierno, lo que de alguna manera impide que un partido con pocos recursos o sin aliados en partidos grandes tenga chances reales de gobernar. Según Richard Katz, esta manera de bancar el sistema de partidos produjo dos cosas: políticos profesionales y partidos políticos cártel. Esto significa que existe un acuerdo entre partidos para asegurarse su perpetuidad económica. Un partido puede usar la presión de la sociedad civil para entrar en el Estado, pero también la fuerza del Estado para influenciar sobre esa sociedad civil. Para Katz, esta tendencia de los partidos políticos de alejarse de la sociedad y meterse en el Estado va a llevar a que el sistema partidario sea como un servicio público. El cliente es la sociedad que los votó y la calidad del servicio será la manera en que manejen el Estado. Da lo mismo qué partido sea gobierno y qué partido no. Si todos cobran más o menos lo mismo, el sistema de partidos es una especie de cártel estatal, una especie de simulacro de competencia para la tribuna, mientras la clase política negocia puestos y sueldos que les sirven para sostener su organización partidaria. Es por eso que para Katz un partido cártel no requiere de demasiada lealtad ni demasiado compromiso. La identidad confusa es conveniente, ya que al ser profesionales, los políticos también pueden tener un mercado de pases. El objetivo de la política profesional ya no es el triunfo, sino la estabilidad, algo que conocen bien sectores privados que negocian estabilidad por cierta influencia. En el momento en que la sociedad civil se da cuenta de que toda opción política es lo mismo, se dan las condiciones ideales para el surgimiento de los rompemoldes. Partidos de extrema derecha que canalizan cierto malestar social para propagar ideas radicalizadas en contra del establishment. Pero la pregunta es, si toda la política es el problema, ¿cuál sería la solución? La frustración de la sociedad al ver operar a los partidos políticos tiene más que ver con la falta de accountability gubernamental, es decir, que los gobiernos y políticos no tienen responsabilidad y enfrentan consecuencias por sus acciones. Cuando no existen controles entre instituciones del gobierno ni de la sociedad al Estado, las elecciones democráticas no alcanzan como herramienta de cambio político. Para Guillermo O'Donnell, la accountability social puede ser ejercida verticalmente desde la sociedad civil hacia el Estado alrededor de temas particulares. Los actores sociales pueden operar sobre la intensidad e impacto de su reclamo para influir en la opinión pública, aunque según O'Donnell sus efectos son más simbólicos que formales. Estos eventos pueden ayudar a que esta clase política profesional perciba con mayor claridad la opinión de la sociedad que representa y en todo caso pueda decidir qué hacer o no para su supervivencia. Tengo hasta ahí. Chao. Listo. Vamos a ver el segundo, que ya trata de una forma un poco más académica el tema de del origen de los partidos políticos. Hello and welcome.
My name is Professor David Costa, and I'm here today to introduce the University of Salford. Vamos a Maestro, tratar lo simplemente escuchamos, una de las pero tres no grandes vemos cuestiones el video. en clase, Sí, sí, ¿no? En sí. nuestra clase, en el grado de periodismo Adelante. en la Universidad Complutense de Madrid. En clase, ¿qué tal? Soy Antón Castromín, ¿Están viendo? en un nuevo vídeo para la plataforma de Sí, sí, señor, ahora sí. medios.net. Seguimos con nuestro curso de Sociología Política. Este es nuestro quinto vídeo y esta vez le toca el turno de análisis a una de las instituciones con más trayectoria en la democracia representativa, como son los partidos políticos. Comenzamos. Los partidos políticos, como decíamos en la intro, son una de las instituciones con mayor solera, con mayor tradición en la democracia representativa. Sin embargo, son también unas instituciones que levantan, por así decirlo, pasiones encontradas. Por un lado, las encuestas llevan mucho tiempo detectando una cierta desafección hacia los partidos políticos, hacia sus dinámicas internas, sus líderes, el concepto de clase política que se relaciona mucho con los partidos políticos, pero por otra parte, estos mismos ciudadanos desarrollan una gran lealtad al sistema democrático, y dentro del sistema democrático uno de los elementos que se consideran, una de las instituciones que se consideran imprescindibles para su funcionamiento son los partidos políticos. De aquí que exista esta cierta ambivalencia. En la unidad docente de Ciencia Política, en políticaymedios.net, tenéis toda una sección sobre partidos políticos bastante detallada, tratando a los grandes autores clásicos. En este vídeo de Sociología Política, de nuestro curso en Sociología Política, vamos a tratar simplemente una de las tres grandes cuestiones que tratamos en clase, ¿no? En nuestra clase, en el grado de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En clase tratamos las funciones de los partidos políticos, el origen de los partidos políticos y la evolución de estos partidos políticos. En este vídeo, que pues, es un vídeo más breve que lo que damos en clase, nos vamos a centrar básicamente en las funciones de los partidos políticos. Pero como os digo, tenéis toda una sección en la unidad docente de Ciencia Política que trata la problemática de los partidos políticos. Os dejo los enlaces por aquí y podéis acceder a ellos. Bueno, funciones de los partidos políticos tradicionalmente se dividen en dos subapartados, por así decirlo, ¿no? Las funciones sociales y las funciones institucionales de los partidos políticos. Empezando con la primera de ellas, con las funciones sociales, podemos hablar en primer lugar de la función social de socialización. Tradicionalmente, los partidos políticos han estado encargados de incorporar en los individuos los valores políticos, pues, de determinadas ideologías, de determinados movimientos. Aquí la mayoría de los estudios de partidos políticos se centran en el movimiento obrero y en los partidos de masas obreros. Tened en cuenta que cuando se incorporan al derecho de voto amplios sectores sociales no alfabetizados o muy poco alfabetizados, bueno, pues los partidos políticos son los encargados de transmitir valores, de transmitir pautas de acción, de transmitir cosmovisiones. Bueno, esto es uno de los grandes elementos que se han considerado como las funciones de los partidos políticos, y como podéis adivinar muchos de vosotros, quizá hoy en día con la sociedad del conocimiento y con una sociedad en la que los medios de comunicación pues tienen un papel más relevante, pues esta función quizás esté ocupando un segundo lugar, pero sigue existiendo la cultura política socialista, liberal. Bueno, pues es probable que sí, ¿no? La segunda de las funciones sociales de los partidos políticos tiene que ver con la creación de la opinión pública. Está muy relacionada con la función de socialización. Se consideraba históricamente que los partidos políticos ayudan a la configuración de la opinión pública, ¿no? En la actualidad, lo mismo que sucedía con la socialización, quizá los medios de comunicación son instituciones que se relacionan con esta creación de la opinión pública de manera mucho más eficiente, por así decirlo. Pero si consideramos en países como España, pero muchos otros países, probablemente en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Si consideramos que existe un cierto paralelismo entre política y medios de comunicación, podemos seguir considerando que esta función de transmitir, de moldear la opinión pública de los partidos políticos en comandita
con ideologías y medios de comunicación, pues sigue bastante presente, ¿no? Los partidos políticos transmiten ideas, opiniones, encuadres, ¿no? Que pues sirven para que los ciudadanos se formen una opinión o se unan a corrientes de opinión, ¿no? Los partidos políticos, tercera función, representan intereses. La sociedad podemos considerarla como un conjunto de grupos con intereses dispares, y los partidos políticos lo que hacen es agregar estos intereses. Pues hay grupos en la sociedad que pretenden defender los intereses del capital, de la pequeña empresa, de las grandes empresas, de los trabajadores, los intereses de el medio ambiente o cualquier otra. Bueno, los partidos políticos recogen, suman estos intereses y los llevan a las instituciones representativas. Probablemente esta función de representación de intereses siga siendo mucho más potente que las que ya acabamos de ver de socialización y de creación de la opinión pública. Y por otra parte, y por último, la cuarta de las funciones sociales de los partidos tiene que ver con la legitimación del sistema. Bueno, aquí podemos poner un ejemplo paradigmático, ¿no? En la noche electoral, cuando uno de los grandes partidos pues pierde las elecciones y gana otro, ¿no? Normalmente al final del recuento pues hace el principal líder de ese partido hace una comparecencia ante los medios y públicamente lo primero que se suele hacer es felicitar al ganador, al partido, al otro partido que es el que ha ganado las elecciones y decirle a la ciudadanía, agradecer el voto y decirle que harán una oposición firme a las políticas de este partido. Es decir, aceptando la derrota legitiman el sistema, ¿no? Esto es algo típico de la democracia representativa. Los que pierden aceptan la derrota a cambio de que las elecciones pues, sean repetidas, ¿no? Y que se garantice su derecho a la oposición política y a cambio de este aceptar la derrota pues se legitima la victoria y en general el sistema político. Bueno, pues esta sería la función de legitimar el sistema político, sería la cuarta de las funciones sociales. Y después os decíamos dos grandes funciones, las sociales, estas cuatro que acabamos de ver, pero también las institucionales. Vamos a ir un poquito más rápido para que no se nos alargue mucho este vídeo, ¿no? La primera de las grandes funciones sociales, además a mí me da la sensación de que es la más importante, tiene que ver con la selección de élites. Los partidos políticos lo que hacen es seleccionar a aquellos que van a llevar a cabo las labores de gobierno. Como hemos visto en el blog de política y medios.net, recientemente el gobierno de Mariano Rajoy ha sido sustituido en una moción de censura por el gobierno del socialista Pedro Sánchez. Os dejo aquí arriba un enlace por si queréis ver el vídeo y el artículo en el que contábamos todo este proceso de moción de censura. Pero a lo que vamos, el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos días, pues la prensa y en general la opinión pública ha estado discutiendo pues la conveniencia de este ministro, de esta ministra, su currículum, es decir, lo que está haciendo el partido político, en este caso el Partido Socialista, es ofreciendo élites para los diferentes ministerios, está seleccionando élites que van a ser las que van a llevar a cabo las labores de gobierno. Por lo tanto, esta función institucional de proveer a la democracia representativa de élites políticas sigue siendo muy importante, ¿no? Las otras tres funciones, son también cuatro las funciones institucionales, las vamos a tratar de manera agregada, sumada. Y tiene que ver con la organización de las elecciones, con la organización del Parlamento y del Gobierno. Los partidos políticos son organizaciones privadas, pero tienen un componente público porque se incrustan en las instituciones, se incrustan en el Parlamento, dan vida al Parlamento, las democracias representativas, sobre todo en los parlamentarismos, y por supuesto proveen, ¿sí?, de estas élites a los gobiernos, por lo tanto forman los gobiernos, tienen que ver con el Parlamento. De hecho se suele hablar de la mayoría del partido en el gobierno, del partido con la mayoría en el Parlamento, es decir, los partidos se incrustan en estas situaciones, hasta el punto de que ha habido autores como Peter Mayer, tenemos artículo, os dejo aquí el enlace en la sección de partidos políticos en la unidad docente de ciencia política, Peter Mayer, que han hablado de la importancia del partido en las instituciones, ¿no?, cada vez más, ¿no? Y esto es se relaciona con lo que él denomina la carterización de los partidos políticos, ¿no? ¿Sí? Bueno, y también la organización de las elecciones. Los partidos controlan todo el proceso que va a desembocar en la delegación de los titulares del poder. Bueno, por lo tanto, estas son las grandes funciones institucionales: la selección de élites, la organización de las elecciones, la organización del Parlamento y la organización del gobierno. Como os decía, en este vídeo hablamos básicamente de las funciones, pero en la clase social
sociología política en la Complutense hablaremos también del origen y de la evolución, que son elementos muy interesantes. El origen de los partidos políticos, en el fondo, es contestar a una pregunta muy inquietante. ¿Por qué existen los partidos políticos? ¿Por qué pasa lo que pase con la modernización de los tiempos? Siguen estando ahí. ¿Por qué son tan resistentes? ¿Por qué han sabido adaptarse al correr de los tiempos, a pesar de que muchos ciudadanos pues los denostan, ¿no? ¿Por qué están? Bueno, lo vemos en clase. Y la evolución de los partidos políticos, ¿no? Desde los partidos, lo veremos en clase, ¿eh? Desde los partidos de cuadros, a los partidos de masas, a los partidos catch-all y a los partidos Carter, que acabamos de hacer referencia hace un momento. Bueno, todo esto lo veremos en clase porque, como os digo, estos vídeos son un poquito más breves, bastante más breves que nuestras clases de sociología política. Sirven como una introducción. Bueno, si os ha gustado este vídeo, recordad que os podéis suscribir al blog de politicaymedios.net. A la derecha hay un botoncito, hacéis clic y por correo electrónico os llegan todas las actualizaciones del blog. Y si accedéis a este vídeo a través de directamente a través de YouTube, pues todavía más fácil, le dais a suscribiros, a la campanita y no os perdéis ninguna de las actualizaciones que semanalmente vamos introduciendo en nuestro canal de YouTube, el canal de politicaymedios.net en YouTube. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia. Bueno, muy bien. Como ustedes se dan cuenta, ahí o en las indagaciones que ustedes realizaron, ya se van estableciendo unas herramientas para la configuración de un mapa de aproximación al tema. ¿El tema son las instituciones sociales? No. ¿El tema son las instituciones políticas? No. ¿El tema es el Estado? No. El tema son los partidos políticos. Entonces vamos a escuchar si Paula Gabriela Collazos está. Y miramos el plan y se alistan Daniela Gutiérrez y se alistan 3 voluntarios. Y miramos los planes y luego escogimos 3 menos voluntarios. Sí, sí, señor. Dale. Monta tu plan. Regálame un momento, por favor. Recuerden que el jueves tenemos el parcial sobre lo que hemos visto. Política, origen del poder político, instituciones sociales, Estado, partidos políticos. Daniela Gutiérrez también está. Sí, señor, aquí estoy. Listo. Vayan alistando sus presentaciones. Listo. ¿Listo? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Listo. Bueno, los partidos políticos generalmente se enfocan en representar una ideología común entre varias personas. Bueno, pues acá está mi introducción. Acá está el plan. Un momento y lo pongo un poquito más
pequeño. Bueno, su origen se da en la democracia y como ya dije, la idea pues, de un partido político es representar una ideología, un interés común. Como estructura tenemos una estructura directa, que son aquellos que están compuestos por individuos, únicamente tales pueden formar parte del partido, y una estructura indirecta, los cuales lo componen otras organizaciones sociales, tales como sindicatos y organizaciones campesinas. Bueno, tenemos también que los elementos bases de los partidos políticos en cuanto a su organización interna lo distingue el comité, que es el número de miembros, que de por sí tiene un número de miembros muy reducido, y generalmente los partidos de derecha están organizados de esta forma. La sección, que esta tiene un carácter más amplio, que busca bueno, la organización de esta es más compleja en cuanto a la jerarquía y a la división de tareas. Y también tenemos la célula, que su agrupación es profesional, que junta a los miembros de un partido que trabajan en un mismo lugar, de oficina, de fábrica. Caracteriza mucho a los partidos comunistas, cuya organización es más centralizada y disciplinada. También podemos encontrar a la milicia, cuyos integrantes se organizan militarmente, y su organización es jerárquica y centralizada. Acá podemos encontrar las conclusiones, que desempeñan una importante función democrática y ofrecen a los votantes distintas alternativas, ya que cada uno tiene un interés particular. Los partidos son el enlace entre ciudadanía y gobierno, el cual dirige a los destinos del Estado, tanto en aspectos políticos como económicos y sociales. Y tercero, los partidos forman parte de una institución de Estado, como lo podemos denotar en el video anterior. Acá encontramos la bibliografía. Por favor, déjenme el plan y vamos a comentarlo, ¿no? Claro que sí. Leamos un momento la introducción. ¿La leo? Por favor. Los partidos políticos se basan en un conjunto de personas con intereses en común y con ideologías que tienen como objetivo llegar al poder, es decir, convertirse en gobierno, en donde los partidos aparecen para defender los intereses de una región particular de un país y buscan en forma abierta o encubierta establecer su propio Estado. Muy interesante. Pasémonos al plan. Y acá encontramos el plan. Listo. Entonces, voy a hacer unas observaciones en relación con la democracia, pero quiero decir que el plan me parece una síntesis interesante. Hemos mejorado, estamos mejorando, me están entendiendo. En relación con la estructura, su colega dice origen y estructura.
Lo que me preocupa es que si yo le pongo la radiografía, yo les dije que ponía los rayos X. Aquí la primera parte es el cuándo y la segunda parte es el qué. Pero me parece que hay un aspecto que ustedes nunca deben descuidar en sus planes y es el para qué. O sea, los objetivos, las funciones, los propósitos, ¿cierto? ¿Qué cosa sucede? Que desde el punto de vista del origen de los partidos políticos para la democracia y para la representación me parece impecable, original, bien logrado. Lo único es que no es solo la representación parlamentaria, porque la representación parlamentaria es cuando el sistema es parlamentario, pero cuando el sistema es presidencialista, el presidente de la República pertenece a un partido político y sus ministros también. Entonces es una representación un poquito más amplia, no es solo la parlamentaria, obvio que sí, cuáles partidos están en el Congreso, pero no solo ahí. Incluso cuando se ha dicho, por ejemplo, en la experiencia de Colombia del Frente Nacional, que debería existir paridad de los partidos políticos, esa preocupación funcionaba incluso para la Corte Suprema, cuántos magistrados del Partido Liberal, cuántos del Partido Conservador, etc. En relación con la estructura, que también me parece original, debo decirlo, hay un esfuerzo de síntesis, pero ustedes escucharon que su colega habló de células, de comité, y no está en el plan. Porque la estructura, como quedó planteada, se fue directa a uno de los temas. Dice, directa, son aquellos que están compuestos, indirecta, los componen, o sea, la estructura tiene que ver con dos aspectos, a mi modo de ver. El primer aspecto es la composición, pero hay un segundo aspecto que es la organización, diríamos, interna. Entonces, su colega optó por una clasificación según cómo están compuestos. Y me parece que la indirecta es bien interesante, valdría la pena analizarla porque en realidad un partido político sí puede tener sindicatos, organizaciones de apoyo, pero un sindicato no vota. Votan las personas. Entonces me parece interesante porque, no sé, de pronto podría abrirse la alternativa de un voto corporativo, no lo sé. Pero sí me parece que hubiéramos podido hacer un pequeño ajuste colocando la estructura interna, la organización interna que dice el líder, el comité directivo, los militantes, etcétera, porque efectivamente los partidos tienen esas características. Si nos pasamos un momento, por favor, a las conclusiones, que también me parecen bien manejadas, pero quería resaltar un detalle. Paula Gabriela, vámonos a las conclusiones. Claro que sí. El detalle está aquí. Dice, desempeñan una importante función democrática. Bien, los partidos se establecen un enlace entre la ciudadanía y el gobierno, más o menos, pero no está claramente establecido en el plan. Pero la que me preocupa es la tercera. Dice, los partidos políticos vienen a formar parte entonces de las instituciones del Estado. No. No es de las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado son la Procuraduría, el Parlamento, la Presidencia, la Corte Suprema. Esas son del Estado. Estas instituciones son instituciones políticas. Los partidos políticos son instituciones políticas, pero no son instituciones del Estado.
Y me parece importante para que ustedes se den cuenta cómo eso tiene una incidencia en todo el esquema organizativo. Quiero mostrarles un minuto la Constitución Política de Colombia, si es que encuentro el pedazo. No lo encontré. Pero hay un pedazo, permítame un minuto porque me parece interesante en un aspecto particular. Se llama Estatuto de la Oposición. Si vamos al artículo 112 de la Constitución, ese artículo, previo a la organización del Estado, dice: los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos se le garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial con las restricciones constitucionales y legales, el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores, la réplica en los mismos medios de comunicación, los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados según su representación en ellos. Una ley estatutaria reglamentará la materia, y en efecto existe la misma ley que reglamentó la materia, es la ley estatutaria 130 y la ley 163 del 94. ¿Qué es lo que les quiero decir? Efectivamente, los partidos políticos son importantes para dar un canal de participación que puede incluir, y de hecho la incluye, la oposición. Y por eso uno también puede clasificar los partidos políticos como mayoritarios o minoritarios, los puede clasificar como partidos de derecha o de izquierda, ¿cierto? Hay varios criterios, pero lo que ustedes pueden observar es que esta reglamentación, que es de la Constitución del 91, no existía en la Carta del 86. O sea, es una conquista de los derechos de la oposición o de los derechos de las minorías que nos permite decir, como he repetido en varias ocasiones, si no hay oposición, no hay democracia. Y parece catastrófico. Pero es que si hay un partido único, y ese único es el que está mostrando, y ese es el camino, y esa es la única vía a tomar, cuando nosotros estamos reivindicando una sociedad que admite la inclusión, la diferencia, el respeto por el otro, pues no es coherente. Lo que sucede es que la oposición sí tiene que estar sujeta a unas reglas. Y la Constitución política establece los parámetros y establece las leyes estatutarias que, digámoslo así, junto con las leyes orgánicas, son las hijas mayores
de la Constitución son las leyes más importantes. Configuran lo que se llama un bloque de constitucionalidad. De modo, cuando se va a analizar eso, se debe analizar la Constitución y la ley estatutaria o eventualmente el tratado internacional. Entonces, eso era lo que quería decir. Hay unos pequeños ajustes, pero me alegra que van entendiendo cuál es la dinámica. Muchas gracias. Pasemos ahora a Daniela Gutiérrez. Listo, profe, voy a compartir. ¿Ya se puede ver en pantalla? Ya se puede ver, pero comencemos por el principio. Ok. Bueno. Más arriba. Que Ok. todo eso me parece muy interesante. Mira esta. No sé si eso quiera decir algo o no lo sé, pero interesante, No, pero interesante. es que estaba viendo los diseños de PowerPoint y me gustó ese, solo me llamó la atención. Por eso les digo, esto, la academia pura y de ladrillazo, no, todos estos factores juegan. Imagínense un cucho que recibe 100 planes de estos y en todos mira lo mismo, pues muy harto. O solo ve letras. Todo eso ustedes lo tienen que aprender porque ustedes tienen que ser comunicadores. Pasemos a la segunda diapositiva. Ok. ¿Leo la introducción? Sí. Bueno, los partidos políticos se forman con la finalidad de contribuir y determinar la actividad política de un país, así como para prestar apoyo y atención a los ciudadanos a fin de que sus necesidades o solicitudes sean canalizadas y direccionadas hacia los entes públicos correspondientes. Muy bien, sí, la finalidad. Y vamos al plan. Bueno, entonces los partidos políticos son asociaciones de interés públicos que representan... Presentamos las partes. Primera y segunda. Ok. O sea, esta es la segunda parte, ¿sí? Sí, entonces dice, lo voy a dividir en dos partes. Primera. Ah, ok. Bueno, entonces voy a dividirlo en dos partes. La primera es la finalidad de los partidos políticos. No. No, porque es que yo te estoy poniendo la trampa y tú estás cambiando sobre la marcha. Por eso les digo, el plan debe hablar por sí solo porque usted no la puedo meter dentro del plan para que me explique. Ahí no dice funciones. Ah, ok. Tienes que leer. Y cuando tú leíste, ya estás detectando cuál puede ser un problema del plan, pero no importa porque es un proceso. Entonces, primera parte. Bueno, entonces los partidos políticos son asociaciones de interés públicos que representan o transmiten. Me tienes que presentar las dos partes. O sea, hablo de estas... Usted las enuncia y luego regresa a la primera y te voy a explicar. Ya. Eso. Porque cuando yo voy a hablar, lo mejor es que yo digo, esta es mi estructura. Y como no voy a explicar todo, digo, esta es la estructura básica. Por eso esa vale la mitad. Por eso esos son los fundamentos de mi plan. Dice, los partidos políticos. Voy a analizarlo en dos partes. Primera parte, asociaciones de interés público. Y segunda parte, conjunto de individuos. Y para que me vayas entendiendo, asociaciones, y que además es con C, ¿yo? Asociaciones, Sí, qué pena. asociaciones. Y luego, conjunto. Ya ahí vas viendo. Pero sigamos. Ahora sí, primera parte, explícala. Bueno, primera parte, entonces son son asociaciones de interés público que representan o transmiten solicitudes de ciudadanos o gremios con el fin de promover la participación en la actividad democrática. Sí, pero con el fin de.
con el fin no está en el plan. No, profe. Bueno. Digamos, conjunto de individuos. Conjunto de individuos que se puede dividir en afiliados o militantes. Los afiliados son aquellas personas que pueden ser elegidas o pueden también elegir, y los militantes son ya personas que pueden, bueno, personas que se identifican por doctrinas, ideologías o valores de un grupo político y que pueden contribuir ya sea de forma económica o pues participativa. Pero que también pueden elegir. Y sí, exacto, que también Listo. pueden elegir. Bueno, vamos a las conclusiones. Ok, las conclusiones son, los partidos políticos son entidades de tipo democrático que buscan representar a un grupo social, apoyar a sus candidatos, hacer oposición política y hacer del conocimiento de los entes gubernamentales la voluntad de los ciudadanos. Bien, Segunda conclusión, son un medio para la realización de ideales políticos. Y tercera conclusión, un partido político es un elemento fundamental a la hora de hacer y de organizar la vida política de un país. Listo. Y acá está Devolvámonos mi al plan. bibliografía. Sí, ya la vi ahí. Muchas gracias. Entonces, miren, ustedes están mirando el plan. Parece que es del Partido Político Verde. No, mentira. No, mentira. Porque está en verde. Pero su colega ya me ayudó ella misma. Por eso les digo, el primer crítico del plan debe ser uno mismo. Asociaciones de interés público. Es que la función, entonces era mejor. Funciones y estructura. Conjunto de individuos, ¿cierto? Porque representan, claro, el Cucho dijo que una palabra, pero en la segunda usó dos palabras con una síntesis impecable. Transmiten solicitudes. Pero representan como representan, hay que agregarle el apellido ahí en ese caso, podría decir representan intereses y transmiten solicitudes. Pero esas son funciones. Y conjunto de individuos y asociaciones son similares. ¿Qué es una asociación? Es un conjunto de individuos. Entonces, ojo, porque la primera parte la enfocó a la estructura, pero las explicaciones están orientadas a las funciones. Ahí ustedes van aprendiendo a estructurar eso. De todos modos, un plan mucho mejor de los que habíamos elaborado con anterioridad. Muchas gracias, Daniela. Gracias, profe. Voluntario. Yo, maestro, Evi. Evi, ¿y quién más? Ingrid, que veo también. Evi, Ingrid y otro tercer voluntario. Yo, profe. Giancarlo Chacón, listo. Evi, te escuchamos. Listo, sí, señor. Ya les comparto pantalla. A ver. Creo que... Listo. Ya les estoy compartiendo pantalla. Ya. Y yo doy el mapa. El mapa, sí. Perfecto. Bueno, pues el tema que nosotros vamos a abordar son los partidos políticos y pues en el presente plan vamos a ver que se divide en dos aspectos. Los primeros son las características y el segundo son los criterios. Y pues hay algo muy interesante, señor. Comencemos por la introducción. Sí, señor. En el presente plan se encuentran las características principales de los partidos políticos, así como sus criterios, teniendo presente que los partidos surgen de la soberanía democrática y de los primeros lazos de solidaridad. Me parece interesante. Ustedes observen que ella usa la introducción para presentar el plan y al mismo tiempo va manifestando que, si me permites, eso es, teniendo presente que los partidos surgen, metió el origen en la introducción. Eso es válido. Surgen de la soberanía democrática y de los primeros lazos de solidaridad.
Yo realmente los primeros lazos, no, los primeros lazos de solidaridad son los de la familia. Si uno coloca los primeros lazos de solidaridad política, tal vez sí, sería interesante, pero no importa, ahí vamos mirando. Recuerden, yo, porque me toca esta labor, pero el primer crítico debe ser uno mismo, uno va mirando la situación. Bien, perfecto, maestro. No, desarrollemos el plan. Sí, señor. Dale. Entonces, bueno, como ya he mencionado, pues aquí vamos a hablar de los partidos políticos. Tenemos a las características y sus criterios. Dentro de las características se encuentra la universalidad, y es que, según Pinto, los partidos políticos son universales en la medida de que en todas las sociedades se han aplicado y bueno, menciona una excepción, que es cuando llegue a haber desde que surgieron, los partidos políticos se han aplicado, excepto en una excepción, que es cuando se desarrolló lo que es la dictadura militar. Y él cita pues a dos autores, a dos personas, que es a Weir y a otra, y pues lo que menciona es que pues de ellos se fundamenta para mencionar esto. Otra de las características principales de los partidos políticos es el tema de la representabilidad, y pues él habla de que existen dos tipos de representabilidad. Una es la representabilidad individual y la otra es la representabilidad de masas. Y posterior, esto ya sería pues como casi el tercer nivel, pero solamente para este. Y ya volviendo en el segundo nivel de los criterios, se habla de criterios que son fundamentales para para los partidos políticos. Entonces ahí menciona que está la legitimidad y la eficacia, y que estas son importantes porque de cierta manera se correlacionan, ¿sí? Si un partido político es eficaz, pues va a ser legítimo, porque va a ir de la mano de las necesidades o de lo que de lo que las comunidades necesitan. Y pues, si me permiten, les podría ya comentar las conclusiones, porque pues lo que les digo está de la mano de las conclusiones a las que se llegan, y es que, bueno, la primera, los partidos políticos, como lo mencioné anteriormente, se caracterizan por ser universales, de manera tal que desde que surgen, porque pues también empieza a mencionar que surgen desde el sistema parlamentario, lo que comenzó a mencionar, y que se encuentran en todas las sociedades, a excepción de las que, a menos de que se está hablando de una dictadura militar, que fue lo que también. Y también se encuentra que la representación se puede desarrollar tanto de manera individual como en masas, y pues la última conclusión, que lleva también con nuestro segundo nivel del mapa y hace referencia a la de criterios, es la de que la legitimidad y la eficacia son criterios fundamentales de los partidos políticos, y en la medida en la que estos sean más legítimos, pues van a ir en concordancia con las necesidades colectivas. Muy bien, súbame el plan. Sí, señor. Bien. Observen ustedes una cosa que a mí siempre me alegra muchísimo. El mismo tema, distinto plan. Dense cuenta, no es que cuál es el plan perfecto, usted cómo hizo, yo me le copio, cuál fue el plan que hizo el Cucho, ese es el único válido. No, es organizarse. Miren cómo tiene otra aproximación. Dice, vamos a analizar sus características y sus criterios. Y introduce uno que yo no había manejado con anterioridad. Yo les he dicho, hasta yo aprendo, siempre uno va escuchando todos estos aportes porque ustedes investigaron, por eso les digo, pongan la bibliografía, porque ese es su abogado. Yo no me lo inventé. Cuando yo sea un político de Postini, que yo escriba los libros, entonces dice, mi teoría, pero por ahora a uno le toca apoyarse, ¿cierto? El criterio de la universalidad
la característica, perdón, de la universalidad me parece muy interesante. En el sentido de considerar que en todas las sociedades políticas, desde el surgimiento del parlamentarismo, se han presentado partidos políticos. Me parece bien interesante. El de la representabilidad, sí, ya lo habíamos escuchado, representan intereses individuales o de masas, etc. Ahora, también el tema de los criterios me parece muy interesante. Es un poco más riesgoso, es un poco con mayor contenido político cuando uno habla de legitimidad. A ver, pongo algunos ejemplos extremos. Cuando en un país hay un partido único y el partido hace elecciones y él las gana, pues desde el punto de vista de quienes están en el poder, dice, ¿hicimos elecciones? Y votó la gente como quiso y ganamos. Sí, pero es que no hay más partidos políticos, ¿se dan cuenta? Ahí habría un debate, por eso les digo que cuando no hay oposición no hay democracia, no lo olviden porque uno gobernar ovejas, eche por ahí, todas por ahí y por ahí van, no, eso no es así, eso no es fácil porque los seres humanos no somos iguales, pensamos distintos, recuerden. Hay que ponernos de acuerdo sobre ciertas cosas, pero no ser iguales, eso no es posible. Y el criterio de la eficacia también me parece muy interesante, teniendo en cuenta, como les he dicho, y que no lo deben olvidar. Muchas gracias. Sí, el objetivo fundamental de un partido político es el acceso al poder, solo o acompañado. Pero un partido político busca el poder político. ¿Para qué? Para lo que han dicho sus colegas en los planes, para implementar nuestro proyecto, para solucionar los problemas del país. Voten por nuestro partido, nosotros vamos a hacer esto y aquello, vamos a arreglar el mundo. Así es. Esas son las estrategias. Ahora, que la gente se deje convencer o menos, pues es un fenómeno ya de análisis de sociología política, de ver cuáles son las estrategias, la publicidad, entran en juego muchas cosas. Por ejemplo, ustedes saben que el tema de publicidad política tiene su máximo esplendor con el Partido Nacional Socialista. Los nazis tenían un sistema de propaganda y publicidad impresionante, tanto que incluso hoy los vemos en documentales y películas y decimos, uy, qué berriondera, mire eso, mire esa marcha, mire la marcha de las antorchas, mire no sé qué. Los partidos tienen sus estrategias, tienen sus símbolos, tienen sus colores, y eso hace parte de toda esa publicidad que desgraciadamente con esta cultura de la imagen, le ha quitado espacio a la reflexión sobre los contenidos, sobre los proyectos. Y eso hay que analizarlo porque hay que aprender a leer las letras chiquitas. Un partido que ofrece ríos de leche y miel en un país pobre, con pocos recursos, ¿y de dónde los va a sacar? ¿Cómo es esto? Entonces quiere decir que va a subir los impuestos o lo que sea, porque además, perdónenme, subir impuestos tampoco es tan malo. Hay que saber a quién y cómo. Y todas esas son problemáticas que ustedes van a manejar. Creo que ya les dije, la revolución inglesa contra Inglaterra fue por impuestos. La revolución francesa, la revolución nuestra, recuerden, doña Manuela Beltrán arrancando ya el decreto de la alcabala, que es la alcabala, un impuesto adicional. Esos son temas bien interesantes. Las conclusiones están de acuerdo con el plan y la felicito a Evi porque tuvo como la maniobra de incluirlas en la presentación del plan para después poderlas amarrar a las conclusiones. Bien, me alegra, muchas gracias. Vamos a pasar entonces... Muchas gracias a usted, maestro. ¿Ah? Muchas gracias a usted, Bien, maestro. a ti. Vamos a ver con Ingrid. ¿Cómo nos va, Ingrid? Buenas noches, profesor.
Ingrid Vanessa Voy a- Quevedo Martínez, al tablero. ¿Cómo es que se... Uy, qué vergüenza, no, permítame un momento, profe, que... Primero abra su PowerPoint. Cuando lo tenga abierto, regrese al aula y le da a la flechita presentar. ¿Sí se ve, profesor? No, todavía no. ¿Tú le diste a la flechita? Eso. No, ahí me estoy viendo, pero yo. Pero listo, sigue no, profesor. ¿Cómo? ¿Qué dices, Evi? que ya está compartiendo, solo falta que se meta al PowerPoint. Ah, Listo, ahí ya está. lo alcanzan a ver. Sí, pero dale clic. Bueno, Eso. sí, ya está. Sí, señora. Bueno, profe, entonces el tema son los partidos políticos. La introducción la saqué de acá, de la página donde leí la mayoría de lo que se va a Ahí tratar está, mi sí. mapa conceptual. Tan. Listo. A ver, Y lee la entonces, introducción. yo la saqué porque me llamó muchísimo la atención y me gustó. Entonces, introducciones. Los partidos políticos. Grupos de ciudadanos voluntarios formados con el propósito de contribuir a la determinación de la política del Estado o del territorio correspondiente, mediante la conformación de la voluntad política de los ciudadanos, la designación de los candidatos y el apoyo a estos, el desarrollo de programas políticos y cualquier otra actividad orientada hacia el logro de esos objetivos. Excelente. Bien. Vamos al plan. Listo. Después, vamos a mi plan. Entonces, primera parte, los partidos políticos. La segunda parte se basa en la estructura de los partidos. No es la primera parte, es el tema. Ah, es el tema. Bueno, perdón. La primera parte es la estructura de los partidos políticos y funciones de los partidos políticos de lo que yo leí y como lo entendí. Entonces, la estructura está conformada por unos elementos y unos tipos. Los elementos dirigidos al marco jurídico en cuanto al proceso electoral por el cual pasan los partidos políticos y la ideología. Entonces, el marco, primero la ideología. Un elemento fundamental de un partido político, esa ideología es de donde va a basar todo su origen, digamos, la ideología de un partido político, sobre qué orígenes se centra, sobre qué va a tratar su partido, a qué comunidades, bueno, aunque los partidos políticos se deben dirigir a la comunidad en general, pero hay algunos partidos políticos que se dirigen hacia otras comunidades. Entonces, lo primordial es que para la conformación de un partido político se tenga muy clara la ideología a la cual van a manejar sus miembros, tanto individual como en colectivo, para así representar para así tener una buena representación del partido conformado. Lo segundo es el marco jurídico en cuanto al proceso electoral. Y estos son qué tipos, o sea, cómo los partidos políticos cómo se... Ay, se me olvidó la palabra. Adelantan los procedimientos para llegar al poder. Eso, profe, perdón. Sí, es como los adelantan el proceso para llegar al poder. Entonces están los partidos parlamentarios están los partidos parlamentarios y los partidos presidenciales. En los partidos parlamentarios vamos a ver, eso se llama un monopolio. Los partidos parlamentarios vamos a ver un monopolio de las personas las cuales se van a representar ese poder y están interesadas en ese poder. Entonces, en el presidencial ya es más que todo individual, pero de acuerdo a su partido político en el cual está asociado. Y en el presidencial, esto tiene muchísima importancia respecto a qué presidente se elige, porque de acuerdo al partido al que pertenezca, la gente va a ir más hacia ese, y cómo el partido político ayuda a este representante a darse a conocer ante el pueblo y sus ideas y sus políticas públicas y cómo va a dirigir su poder en torno a la comunidad, qué beneficios le va a traer a la comunidad, qué intereses, todo eso. Después vamos a las funciones. Entonces,
No, miento, a los tipos. Entonces, de acuerdo a la edad que estamos, modernos, ¿sí? Yo lo dividí en tipos. O sea, los tipos de partidos políticos pueden haber muchos, y eso también tiene que ver mucho en sus orígenes y todo eso. Entonces, yo puse dos tipos: los partidos liberales que surgen a partir de la revolución. Bueno, los partidos liberales como tal son esos grupos pequeños que surgen son esos grupos pequeños con ideas liberales que surgen a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Y los segundos son los partidos grandes, que son los partidos socialdemócratas, que nacen a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Este partido se centra más en un interés hacia un bien común en un Estado. Y este liberal también, pero no tan directamente, sino muy indirectamente, como por debajo de la mano, pero es como más a sus intereses institucionales. Yo lo vi así. Bueno, la segunda son las funciones que deben regirse en los partidos políticos. Entonces, de acuerdo a lo que yo leí, son las funciones de los partidos políticos se dividen en estatutos y normas democráticas. ¿Qué son los estatutos? Los estatutos son es la presentación ante el organismo que rige los partidos políticos y ante la ciudadanía de cómo surge ese partido político, qué intereses tiene, cuál es su misión, su visión, quién es su miembro representativo, quién es el director, cuáles son las personas que le siguen. Hay también como en un mapa conceptual que presentó la compañera, no me acuerdo, que decía que eran que eran los tipos de personas que participan para militantes. Eso, profe, militantes, y son varios. Están los militantes, que son las personas que no están directamente en el partido político, pero sí tienen una influencia en cuanto a la elección de un candidato en eso, y a la votación y participación. Están los integrantes del partido político, están los que, en este caso, están los que aconsejan al director central de ese partido político, que digamos en este caso, ejemplo, el del Centro Democrático, digamos que el representante general es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y quien lo aconseja a él, en este caso podría ser una persona estudiada en el tema, como es un politólogo. Esa persona también hace parte debe hacer parte de los estatutos que presente ese partido político. La segunda son las normas democráticas. Estas normas democráticas, ¿en qué se basan? Y acá sí me faltó poner, pero yo caí en cuenta cuando ya había enviado el mapa al correo, y son las normas democráticas internas y externas. Son las que se rigen dentro del partido político como tal, y las que se rigen fuera del partido político. Entonces, las internas son como las que rigen las decisiones que toma el partido político colectivamente, y estas decisiones se deben regir a partir de un Estado de derecho. O sea, los partidos políticos no pueden pasar encima de lo que establece la Constitución política de acuerdo al país. Eso internamente. Y externamente también no pueden pasar encima de la institución política que rige ese país. Pero la externa va más a cómo ese partido político representa esa sociedad, qué intereses tiene a favor de esa sociedad, que tampoco cometa como ilegitimidades, o sea, que sea, es que no sé cómo explicar esa parte, es como que no abuse, más bien, no abuse de ese derecho que le otorga a los miembros de ese partido político ante la ciudadanía.
ejemplo, o sea, es un caso que de pronto, pues, yo lo veo así, no, de pronto para el profe no tenga relación, pero digamos, el Centro Democrático, o sea, no solo ese partido del Centro Democrático, sino que todos, esos están conformados por miembros, ¿cierto? Entonces, rigiéndome en el partido de Centro Democrático, ellos supuestamente están a favor del pueblo, que crean leyes para el bien de aquí, que para el bien de allá, que para el bien. Entonces, si no estoy mala, la última semana la representante Paloma Valencia presentó una ley sobre, sobre el cuidado ambiental. Si no estoy mal, es que lo leí, pero a mí se me olvidan muy rápido las cosas, pero sí, era sobre el cuidado ambiental, pero ella fue muy estratégica, o sea, uno piensa que esas personas son re bobas, pero a ellos o sea, desde chiquitos le dicen, usted tiene que aprender a manejar al pueblo, o sea, usted tiene que tener esa mentalidad de manipulación. Entonces, la gente decía como, wow, este partido por fin no va a hacer algo, que por fin, ay, que está a favor del pueblo, pero pura mentira, porque la gente no se centra en la letra pequeña, y en la letra pequeña de esa ley que presentó decía como que, o sea, estaba violando, o sea, decía como un poco la verdad y un poco la mentira, o sea, como que violaba esa idea que estaba presentando, entonces por eso la gente ya no le cree, ¿no? Bueno, creo que me desvié del tema, profe. Pero Bueno, en general, ese es mi mapa conceptual. Y listo. las conclusiones. Mis Sí, conclusiones son como un poco, no sé, muy simples. Pero entonces, la primera es, todo ciudadano nacido en el país podrá gozar del derecho a la participación e integración de algún partido político de su elección. La segunda, los partidos políticos deben regirse de acuerdo a las normas democráticas. Hay internas y externas. Tercero, los partidos deben auspiciar sus proyectos a favor y bien del pueblo. Cuarto, los partidos políticos deben patentar sus estatutos desde el momento de su creación. Y esta es la biografía que yo utilicé. Profe, no vaya a listo. pensar que Wikipedia que yo saqué todo, no, es que me basé en unos conceptos, entonces pues creí importante sacar también de ahí. No, En general, listo. ese es mi plan. Ese es mi mapa mental. Recuérdeme al mapa un momentico, por favor. Ahí, ahí. Miren ustedes, este es otro plan sobre el mismo tema. Su colega dice, voy a hablar de los partidos políticos, voy a hablar de su estructura y sus funciones. El qué y el para qué. Bien. En la estructura dice, tienen unos elementos y hay unos tipos de partidos políticos. Y en las funciones hay un problema. Vamos a mirar la estructura. La estructura tiene el elemento de la ideología, que usted perfectamente hubiera podido abrir en ideología de derecha, de centro y de izquierda. Esas son las ideologías de derecha, de centro y de izquierda. O de derecha y de izquierda, porque hay unos que dicen que el centro es derecha, pero esas son interpretaciones. Y me parece muy interesante el tema del marco jurídico como un elemento de la estructura, porque efectivamente cuando leemos que los partidos políticos participan en el proceso electoral, hay unas reglas. El partido está constituido, las reglas de bancada. Hay unas reglas, ustedes poco a poco lo van a ir aprendiendo, pero la introducción del marco jurídico, o sea, del esquema del régimen electoral en relación con los partidos políticos, me parece muy interesante porque ustedes saben que en Colombia hay financiación de partidos y campañas contra el parecer de mucha gente, incluido yo. Ustedes figúrense que el Estado financia las consultas de los partidos. En la última consulta de partido se gastaron 70.000 millones y votaron 2.000 personas. No. Pues eso será de las democracias de vanguardia, pero ese es el problema por el cual los partidos y las campañas, perdóneme que lo diga así, pero hay que poner el dedo en la llaga, como dijo su colega, se volvieron empresas electorales, porque hay una restitución por el número de votos.
y hay una financiación. Claro, hay unos topes de campaña, esos me parece bien establecerlos, difícil controlarlos, pero... Y sin embargo, ¿cuánto me paga por el aval de su nombre en mi lista? Esa es parte de la realidad, lo vamos a ver con Maquiavelo y con Hobbes, pero son cuestiones preocupantes, ¿cierto? Por eso me pareció interesante el primer video que les mostré que dice, hay una deslegitimación, la gente ya no cree en los partidos políticos, se está moviendo mucho más hacia los movimientos políticos que, como les dije, son menos formales, más dinámicos, etcétera. Tipos de partidos. Partidos liberales, que son la minoría, no son la minoría. Y partidos socialdemócratas, que son la mayoría, tampoco son la mayoría. El tema no es de mayorías, porque a veces los liberales ganan, a veces los socialdemócratas, y yo podría pensar que fue porque el Cucho dijo dos partes, pero aquí también admitiría ya al primero, segundo, al tercer nivel, los partidos de derecha. La ministra Angela Merkel es de derecha, es del Partido Conservador, la socialdemocracia alemana, ¿cierto? Entonces quedó la derecha excluida y tiene una presencia, o donde ubican a Donald Trump y todo esto. Bien. Pero en relación con las funciones como estructura está bien, pero funciones, primero, estatutos. No, y no, y no. Los estatutos no son funciones. Y lo reconfirmó su colega Ingrid Vanessa cuando dijo, y es que en los estatutos están los militantes, están no sé qué, sí, pero esas no son funciones. Eso tendría que entrar en la estructura para decir que los partidos tienen unos estatutos y en esos estatutos establecen cómo se elige el líder, cuánto dura el líder, cómo hay la democracia interna, cómo se lucha por la... No. Y normas democráticas tampoco, porque normas democráticas son características que se exigen a los partidos políticos. Esos partidos tienen que ser reconocedores de la democracia para que sean admitidos. Cuando estudiemos el Partido Comunista, ustedes se van a dar cuenta que en su origen el Partido Comunista dijo la revolución es la única forma. Y con todas las revoluciones, todas las evoluciones y todas las crisis, el mismo Partido Comunista evolucionó. Evolucionó en Italia, evolucionó en Colombia. ¿Cómo evolucionó? Dijo, creemos que se puede llegar al poder por elecciones y nos vamos a candidatizar. Obvio, la inteligencia de la Unión Soviética dijo revisionistas. Yo diría pragmáticos. Porque creer que el partido político tiene que llegar a las malas es un poco ya, pone en tela de juicio la evolución de la sociedad en la que ustedes mismos están diciendo con esta definición tan bonita de Ingrid Vanessa, grupo de ciudadanos voluntarios. Voluntarios. Profe, no es mi definición, es la definición de la persona que escribió este artículo. Eso es, aportada por usted. Entonces, voluntarios es un elemento clave. Entonces, cuando su colega dice funciones, fíjense ustedes, aprendan a leer los textos y todo. Las funciones estaban en la introducción. ¿Dónde? Los partidos políticos son grupos de ciudadanos formados con el propósito, función, objetivo, tarea, propósito. Contribuir a la determinación de la política del Estado. Propósito, conformación de la voluntad política. Propósito, designación de candidatos. Propósito, desarrollo de programas y cualquier otra actividad orientada hacia el logro de sus. De ahí hubiera salido una excelente segunda parte. Quiero que lo miren todos para que se den cuenta que es un ejercicio de lógica, es un juego interesante, me parece que es un plan interesante en general, pero yo no puedo decir partidos políticos, funciones, estatutos. No, los estatutos no son funciones. ¿De acuerdo? Bien.
Eso era lo que quería decir y muchas gracias. Nos vamos al último de los voluntarios. Creo que es el señor Chacón. Si por favor nos comparte. ¿Ya apareció, profe? ¿Ya? ¿Sí apareció, profe? O... Sí, dice compañero. Listo, gracias. Bueno, entonces, buenas noches, profesor, compañeros, compañeras. Entonces les voy a mostrar mi plan. Entonces esa es la portada, las cosas, el índice, los índices. Entonces aquí empieza la introducción. Entonces, dice, en la actualidad es difícil conseguir. Perdón, vámonos a la primera ficha. Listo, bro. La portada. Ajá, ajá. Y pues las imágenes alusivas a... Sí, está bien, sí. La bandera del Perú, el Perú, bueno. Y... Sí, de Perú y... Sí, creo que es Alemania, la segunda. Bueno, y vámonos a la segunda diapositiva. En esa diapositiva, bien, vámonos ahora sí. Introducción. Bueno, la introducción es que en la actualidad es difícil concebir un Estado sin partidos políticos. Sin embargo, en la actualidad sí existen partidos, sí existen Estados sin partidos, los cuales son monárquicos, absolutistas. El caso de las monarquías árabes en Medio Oriente. Pero en el sentido moderno en el actual concepto en el concepto moderno de Estado, pues uno concibe el Estado como una participación democrática del ciudadano, por ende deben haber partidos políticos. Y los partidos políticos se entienden como instituciones que agrupan a la gente con el propósito de ejercer el poder en el seno del Estado. Bueno, y aquí inicia mi plan. Entonces el segundo nivel, el segundo nivel sería institución, no, el primer nivel sería institución, finalidad. Entonces, en institución, el segundo nivel lo conformo en dos, en político o en una institución política porque interviene en los asuntos públicos del Estado, y una institución social porque la configuración entre el conjunto de varias personas bajo normas comunes. El otro ítem lo hice con el de finalidad, porque la finalidad de los partidos políticos es hacer oposición al gobierno o al Estado, o tener el control del Estado. Ese sería en síntesis mi plan. Sí. Bueno, entonces, la primera conclusión: los partidos son instituciones políticas porque intervienen en los asuntos públicos y, ahí me equivoqué, y estatal porque hacen parte de los estados como medio de participación ciudadana. Y la segunda función su función es de oposición o control del gobierno en el estado. Y mi bibliografía, de donde saqué la información, que fue un libro muy interesante, que es de Alan Ward, no sé cómo se pronuncia, que es Partidos Políticos y Sistemas de Partidos. Devolvámonos al plan. Primero quiero decirles, y lo aprovecho porque me hace caer en cuenta Giancarlo, miren cómo van mejorando las diapositivas, ustedes le meten un poquito de creatividad, porque mañana lo tienen que hacer ustedes. Presentarse hasta el cucho, pero mañana en sus proyectos, todo eso tiene que ser hábiles en esto, y eso me parece bien. El plan, partidos políticos, tengo una sospecha
con la palabra institución porque institución está mucho más atrás. Uno dice institución, clases de instituciones sociales. De las instituciones sociales salen las instituciones políticas y también las culturales, las educativas, pero de las instituciones sociales salen las instituciones políticas y de las instituciones políticas salen los partidos políticos. Luego no me puedo devolver a decir institución. Recuerden, el plan va de una cosa general a una más particular. Cuando su colega dice es una institución política y social, está confirmando lo que estamos diciendo y yo no colocaría el título de institución, sino de estructura o, no lo sé, tendría que pensarlo para decir características como institución política y como institución social. Tal vez características quedaría mejor para no devolverme, ¿de acuerdo? Y finalidad, también me parece muy interesante que su colega la enfocó en oposición o control al Estado, aunque yo pondría primero el control y luego la oposición, como un criterio lógico, simplemente, ¿cierto? Como que primero unos llegan al control y luego otros le hacen oposición. Si yo arranco con la oposición, digo, ¿oposición a qué? Simplemente eso. Ojo con las conclusiones, me parecen bien, pero no hay sino dos. Por eso, cuando sus colegas están trabajando el tema, a veces el Cucho dijo 2 niveles, pero yo necesito el tercer nivel. Y eso me alegra porque dice, para poder sacar conclusiones, yo no puedo escribir. Primera conclusión, los partidos políticos tienen finalidad. Para sacar conclusiones hay que hacer el revuelto, ¿no? Entonces usted dice, voy a preparar un jugo. Lo prepara y dice, este jugo me quedó rico. Esa es la conclusión. O sea, está implícito, sí, porque le eché miel por esto, por aquello. ¿Me entienden? Y hay otra cosa que me parece muy interesante y aprovecho para decirla antes de pasar a los voluntarios. Es esto. Dijiste una cosa que es excelente. Giancarlo, dijiste, leí este artículo que me pareció muy interesante. Esa es la idea. Yo cumplo con una exigencia académica, me organizo, les he dicho 1000 veces, no es la única forma, hay varias posibilidades, pero estamos jugando este juego y en el paralelo, con esas lecturas yo me voy enriqueciendo. Uno no puede pretender que sale un experto solamente con la clase. Uno tiene que coger esa disciplina y dice, me tocó leer esto, fíjese, me pareció interesante. Y una última recomendación que es adicional, pero váyanla aprendiendo porque son estrategias, etc. Claro, en este momento yo estoy ocupado, yo estoy trabajando, yo no tengo casi tiempo y ¿qué le voy a decir a ese Cucho? ¿Qué tal que me pregunte a mí ahorita con los menos voluntarios y me toca decirle, no, doctor Claudia Marcela Duarte no hizo el plan porque no pude, no lo tengo, profesor, ¿me entiende? Entonces si lee uno y lo alcanza a leer y lo repasa de esa página 24 a esa página 35, Giancarlo, bien, pero es una recomendación estratégica. Intenten poner por lo menos 2 fuentes. Entonces, ustedes las buscan cortas y las leen. ¿Por qué? Porque una fuente parece una orientación sectaria. Dice, pero no leyó sino una fuente. Cuando hay 2 y después con sus investigaciones, sus trabajos, su bibliografía, 1, 2, 3, 4, dice, no, pero miró varias cosas. O sea, está haciendo un esfuerzo de síntesis. Esas son recomendaciones en lo que a mí respecta, con un solo libro de biografía, con un solo artículo, con las páginas de un libro, está bien, porque estamos empezando y es a ir practicando y cogiendo confianza y decir, el libro tenía ahí un índice y una cosa, pero yo lo organicé distinto. Sí, usted puede. De eso es de lo que se trata. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Entonces,
¿Quién quiere de último voluntario y no ejercemos la dedocracia? ¿Hay un último voluntario? Yo, profe. ¿Quién? Jonathan Beltrán. Jonathan, dale por favor y paramos. Ok. Sí. Ya lo están observando, sí. Sí, señor. Okay. Señor. Bueno, entonces vamos a hacerles la presentación que hice sobre los partidos políticos. En cuanto a la introducción, coloco que el ser humano tiene similitudes de orden político que le permiten agruparse con otros afines. Los partidos políticos son organizaciones relativamente recientes existentes en los gobiernos modernos. Sí. Originalmente, el concepto de partido se ligó al concepto de poder compartido, modelo contrario al concepto de poder monopolizado en una monarquía. Que aclara perfectamente las explicaciones de la anterior exposición. Muy bien. Plan. Ok. Entonces, los partidos políticos tienen unas características y tienen unos objetivos. Sí. ¿Ah? Dentro de sus características son una agrupación de personas que tienen intereses políticos en común y tienen una ideología definida. Ajá. Y en cuanto a sus objetivos, son tener la mayor cantidad de simpatizantes que participen en las elecciones y el ejercicio del poder político para reformar el Estado y o la sociedad. En cuanto a las conclusiones, planteo que los partidos políticos son muy importantes para entender y dar funcionamiento a la democracia, que los afiliados o los simpatizantes son la base sobre la cual se edifican los partidos políticos. Y finalmente, que los partidos políticos compiten por el poder. Y tienes tres fuentes. Les referencio algunas fuentes. ¿Cómo? Jonathan Alexander Beltrán Parada. Muy bien. Sí, no, en la parte inferior les referencio ahí algunas fuentes. Tres, sí. Subamos al plan. Observen ustedes el mismo tema, un plan algo similar pero distinto, con otro enfoque, una claridad en la interpretación, características, agrupación de personas, ideología y los objetivos, lograr la mayor cantidad y ejercer el poder público para... me parece un plan adecuado, me están entendiendo, bueno que los compartamos, le agradezco que en este momento lo haya presentado. De eso es de lo que se trata, miren. Primero, ¿qué es el plan que quiere el Cucho? No, yo he aprendido aquí y ustedes mismos se han mirado con interés y yo supongo que ustedes respetan a sus colegas y sus aportes y que lo que leyeron, etcétera. De eso es de lo que se trata, de organizar. Si yo le dijera a su colega Jonathan Alexander, a ver, desarrolle en amplio su plan, él lo haría. ¿Y qué es lo que hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ideas. Y con esas 8 ideas él podría hablar mínimo 15, 20 minutos. Porque el plan es la estructura. ¿Es el único? No. ¿Este es el mejor? No. ¿Este está adecuado? Sí. ¿Este es el único? No. Por eso les digo, ensayen, practiquen, porque es como botarse al agua. Si uno no se bota y no hace el plan, pues es muy difícil. Bien, me alegra mucho. De verdad que me alegra. Están listos para sus presentaciones, no solo para su examen, porque ya me entendieron qué es,
sino para sus presentaciones de sus equipos, porque ya saben qué es lo que queremos con el plan. Yo les agradecería si ensayan un tercer nivel y recuerden que me deben mandar el plan con anticipación porque yo soy el tercero del equipo. Entonces ya nos toca presentar planes bien organizados. Y entonces nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche para su primer parcial. Les agradezco mucho su atención y su presencia y nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. De mi A parte John- les mando un Gracias. fuerte abrazo de oso de anteojos. Bueno, Evi, Ducaba, Divali, adiós. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, Jonathan Alexander, muchas gracias. Dejar de compartir, Jonathan. Ok, profe. Adiós.